Al apretarse en el metro, el elote que tenía en la mano pinchó el trasero del chico guapo de adelante, y lo llamaron pervertido. El vagón se sacudió, y sus labios chocaron y se besaron. En clase descubrí que él era mi alumno, le pregunté si su trasero estaba bien. Él dijo, mejor preocúpese por su propio trasero. ¿Quién hubiera pensado que José Santiago, en la mañana temprano en el metro, no solo perdería su primer beso, sino que también recibiría una bofetada sin razón? Esta mañana no tuve tiempo de desayunar. José Santiago llevó un elote caliente y se apretujó en el metro, en hora pico, con estudiantes y oficinistas hombro con hombro. Frente a José Santiago había un chico guapo y a la moda, que medía al menos 1,80 m y 5 casi medio metro más alto que él. En el metro de la hora pico es normal que la gente esté pegada pecho con espalda, y el pecho de José Santiago estaba pegado a la espalda de ese chico guapo. Este chico usaba un perfume ligero y agradable. José Santiago estaba pensando cómo conectar con él, para que este viejo profesor aprendiera a arreglarse como los jóvenes. Aún sin abrir la boca, el vagón se sacudió. José Santiago se inclinó hacia adelante y apretó con fuerza el elote en su mano. El chico guapo de adelante se volteó y le lanzó una mirada fulminante. Sus cejas fruncidas mostraban pura hostilidad. José Santiago pensó, ¿tan enojado? En esta hora el metro siempre va lleno y se mueve. No fue mi intención empujarlo. Parecía difícil hablar con él. José Santiago abandonó la idea de conectar. Cada vez que el vagón se movía, el chico guapo se tapaba el trasero y se volteaba a mirar a José Santiago con enojo. Después de varias veces, finalmente no pudo aguantar más. Se puso rojo y lo llamó pervertido. Si no fuera porque sus ojos casi se salen de las órbitas hacia la cara de José Santiago, no habría creído que lo estaba insultando a él. ¿Quién lo había provocado? Justo cuando José Santiago iba a responder, el vagón se sacudió violentamente y los labios de José Santiago y ese chico guapo se juntaron firmemente, bajo la mirada de todos en el vagón. Ese fue el primer beso de José Santiago. José Santiago se enojó, realmente se enojó, pero Luis Ignacio estaba aún más enojado. Abrió la boca y le dio una bofetada en la cara gritándole, ¡pervertido! El chico dejó a un José Santiago atónito y a los espectadores sorprendidos apartó a la gente y se fue a otro vagón. José Santiago pensó, ¿yo pervertido? Si alguien es pervertido, es este vagón. Si alguien es pervertido, son los oficinistas pervertidos. Si alguien es pervertido, es la hora pico pervertida del metro. ¿Por qué los jóvenes están tan enojados ahora? José Santiago se sentía más injusto que Dow y nunca había sido mirado con tantas miradas extrañas en su vida. Al llegar a la escuela, el elote ya estaba frío. José Santiago decidió guardarlo para calentarlo y comerlo en la noche. Así que no desayunó, ya estaba lleno de enojo desde temprano. José Santiago entró al salón con la cara hinchada, y apenas se paró, vio esa cara llena de ira en la última fila, justo debajo del podio, el chico enojado de antes. Resultó ser un alumno que José Santiago estaba ayudando a un colega a cuidar. El colega se había sometido a una cirugía de hemorroides y le pidió a José Santiago que diera la clase. José Santiago dijo, por eso me parecía que él me era familiar. José Santiago se preguntó tímidamente, ¿golpear a un profesor es ilegal? Miró la lista de nombres. Luis Ignacio, ya que ahora estaba a cargo de la clase, decidió darle una lección. No podía simplemente eliminarlo. Los jóvenes no deberían ser tan impulsivos. Al terminar la clase, José Santiago lo llamó. Luis Ignacio se detuvo, y aunque su rostro era tranquilo, aún se notaba un poco de resentimiento. José Santiago tomó su bolso y rodeó el podio. Sobre lo de esta mañana hablemos. Antes de empezar la charla, José Santiago tropezó y cayó, junto con su bolso, justo en los brazos de Luis Ignacio. Esta vez, Luis Ignacio no le dio una bofetada, pero sus cejas se fruncieron con fuerza. Enderezó a José Santiago, quien escuchó cómo él apretaba los dientes y decía, no tenemos nada que hablar, y se iba a ir. ¿No quería escuchar a José Santiago? ¿Por qué es tan irrespetuoso? Los jóvenes de ahora son realmente difíciles de manejar. José Santiago extendió la mano para detenerlo. Luis Ignacio inhaló profundamente. Profesor, por favor, respete un poco. José Santiago no soltó su mano. En la mañana, con tanta gente, es normal que haya empujones, ya sabe, fue un malentendido. Malentendido, así que no hace falta borrarlo, ¿verdad? Besarse tampoco fue algo que José Santiago quisiera. Él también se siente incomprendido. Luis Ignacio frunció el ceño. Lo sé, no lo diré.
¿No dirás qué? ¿Que se besaron? ¡Qué raro! Siento un poco de vergüenza. En el metro estaba demasiado ocupado matando la incomodidad, pero ahora, al ver a Luis Ignacio, se siente un poco apenado. No me refiero a eso. Quiero decir que los jóvenes no deberían ser tan impulsivos. Tú tampoco lo dirás, ¿verdad? Profesor, usted tampoco quiere que los demás se enteren, ¿cierto? José Santiago asintió atónito. Luis Ignacio se apartó para irse. Justo cuando llegó a la puerta del aula escalonada, su tutor, el profesor Fernando, lo detuvo. El profesor Fernando tiene el cabello largo y usa gafas de marco negro. Primero asomó la cabeza para hablar con José Santiago. Profesor José Santiago, ¿ya preparó el material que el decano nos pidió la última vez? Aún no. José Santiago casi se olvidó de que tenía que entregarlo mañana temprano. El profesor Fernando le llamó. Entonces vamos juntos a prepararlo, yo tampoco he terminado. Le dio una palmada en el hombro a Luis Ignacio. Luis Ignacio, no tienes clases esta mañana, ¿verdad? Ven a ayudar. Finalmente, José Santiago entendió por qué le hablaba y por qué bloqueaba el paso de Luis Ignacio. Pedir ayuda a los estudiantes para estas cosas no ha cambiado desde que José Santiago estaba en la universidad. El profesor Fernando ya había organizado la mitad del material y le indicó a Luis Ignacio que ayudara primero a José Santiago. Luis Ignacio actuó con naturalidad frente al profesor Fernando, calmadamente se convirtió en el asistente de José Santiago, ayudándolo a llenar formularios en la computadora. Todo el proceso fue armonioso y agradable. Nadie podría imaginar que este estudiante universitario, que parecía tan dócil, le había dado una bofetada a José Santiago esa misma mañana. Profesor José Santiago, ¿por qué tiene la cara tan roja? El profesor Fernando se ajustó las gafas y miró a José Santiago con curiosidad. Es alergia, me siento caliente. José Santiago desvió la mirada con culpa. ¿Los estudiantes de la clase matutina también lo habrán visto? El profesor Fernando aparentemente no dudó mucho de la excusa de José Santiago. Sacó un par de toallas de papel y salió de la oficina, dejando solo a José Santiago y Luis Ignacio. La atmósfera se volvió un poco incómoda, así que José Santiago se levantó y fue a la máquina de agua para servirse un poco en su taza de té. Los papeles y cuadernos estaban esparcidos por toda la habitación. José Santiago levantó el pie con cuidado para encontrar un espacio por donde pasar y logró tomar el agua. José Santiago se giró para volver, cuando Luis Ignacio de repente se levantó y dijo: «Profesor, en este formulario aquí», después de estar tan callado se levantó de golpe y habló, lo que asustó mucho a José Santiago. José Santiago tropezó y casi cayó. Esta vez logró mantener el equilibrio, pero el té se derramó. El té se derramó sobre Luis Ignacio, su camisa blanca y limpia quedó manchada con las hojas de té de José Santiago. Aunque Luis Ignacio le había dado una bofetada esa mañana, José Santiago ahora se sentía completamente culpable. ¿Por qué José Santiago estaba tan inestable hoy? ¿Lo asustaron esta mañana? José Santiago se apresuró a acercarse para sacudir la ropa de Luis Ignacio. Mientras lo hacía, sintió que algo no estaba bien. La camisa blanca mojada por el té se volvió transparente, y las líneas musculares del torso de Luis Ignacio se marcaban claramente bajo la tela. José Santiago sacudía las manchas de té con las manos, y sus manos resbalaron por los músculos pectorales y abdominales de Luis Ignacio. Al levantar la vista hacia Luis Ignacio, vio que sus orejas estaban rojas y su rostro lleno de vergüenza y enojo. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad?» «No, no, no, no». ¿Cómo podría José Santiago haber derramado el agua a propósito? ¿Qué ganaría con eso? Aunque Luis Ignacio le había dado una bofetada, José Santiago no se vengaría de esa manera. Luis Ignacio respiraba agitadamente, todo su cuerpo estaba tenso y listo para estallar. El profesor Fernando entró y Luis Ignacio finalmente contuvo la ira que estaba a punto de explotar. El profesor Fernando entró empujando la puerta, y Luis Ignacio finalmente logró contener la ira que estaba a punto de estallar. Luis Ignacio dijo: «Profesor Fernando, mi ropa está sucia, voy a cambiarme y luego vuelvo». José Santiago, sintiéndose culpable, interrumpió su conversación. «No importa. Ve tú, yo me encargo del resto. ¿No es casi la hora de comer?» Al pasar junto a José Santiago, la expresión amable de Luis Ignacio hacia el profesor Fernando desapareció, exhaló por la nariz y resopló suavemente hacia José Santiago. «Ya fue. Otra vez hice enojar al chico». «Pero, ¿de verdad José Santiago no lo hizo a propósito?» Al mediodía, cuando fue a la cafetería a servirse, José Santiago casualmente vio a Luis Ignacio sentado solo en la mesa de Yang Siren.
Siguiendo el principio de resolver conflictos y aclarar malentendidos, José Santiago decidió buscarlo para hacer las paces. Después de todo, iba a estar con ellos todo un semestre. Si Luis Ignacio no le gustaba y eso afectaba sus estudios, no sería bueno. Justo cuando José Santiago se sentó frente a Luis Ignacio con la bandeja en mano, Luis Ignacio, con cara de alerta, dejó de comer y preguntó: ¿Qué quieres ahora? José Santiago dijo: No te pongas nervioso, solo quiero llevarnos bien y abrirme contigo. José Santiago decidió empezar hablando de la brecha generacional entre ellos. Luis Ignacio ya no es un niño. José Santiago podía hablar con él como un amigo. José Santiago extendió la mano para estrecharla y se presentó de nuevo. Me llamo José Santiago, tengo 30 años y creo que podemos... Luis Ignacio apretó los dientes, miró fijamente la mano en el aire y sin aceptarla bajó la cabeza para seguir comiendo. Olvídalo, eres demasiado viejo. ¿Demasiado viejo? Primera sangre, un golpe fulminante. ¿Y qué si soy viejo? También puedo esforzarme para seguir las modas y los memes de los jóvenes. Luis Ignacio levantó un poco los párpados y le lanzó una mirada. Demasiado viejo, el cuerpo no aguanta. Doble golpe, otro rayo en día soleado. ¿Será que es el dios griego encargado de callar bocas? ¿Cómo se supone que siga hablando así? José Santiago bajó la cabeza y siguió comiendo en silencio. Mejor primero llenar el estómago, después hablamos. De paso, mientras come, piensa cómo responderle. Convivir con jóvenes no es escalar montañas. ¿Qué tiene que ver el cuerpo? ¿Acaso hay que tener un físico atlético? Justo cuando pensó en una respuesta, iba a hablar, y Luis Ignacio se levantó con la bandeja. José Santiago rápidamente lo sujetó, pero al darse la vuelta, una foto se deslizó de su bolsillo. La foto de identificación de Luis Ignacio. Justo antes, José Santiago había derramado té sobre Luis Ignacio y también había salpicado los materiales del estudiante que estaban al lado. El profesor Fernando había puesto los materiales de Luis Ignacio arriba porque quería darle créditos extra, así que el té cayó directamente sobre su foto de identificación, que era atractiva y formal. Antes de comer, José Santiago buscó la versión digital en la computadora, imprimió otra foto y la metió en el bolsillo antes de venir a la cafetería. La foto se deslizó y José Santiago la recogió apresuradamente. Pensó: no puede ensuciarse más, me costó varios pesos. José Santiago limpió la foto con cuidado como si fuera un tesoro, luego sopló un par de veces para secarla. Luis Ignacio se puso verde de la cara. Mirando la foto en las manos de José Santiago, sus pupilas temblaban. José Santiago le explicó: Oh, esta foto la imprimí hace un momento. La puse en el bolsillo y yo... Luis Ignacio respiraba más fuerte. Parecía muy molesto. José Santiago vio que sus orejas se pusieron rojas y tenía una expresión de vergüenza. Él se sacudió la mano de José Santiago que le sujetaba la manga. Profesor José Santiago, por favor, tenga respeto. José Santiago no entendía. ¿Acaso no tenía respeto porque él le había agarrado el brazo? A la hora de la cena, José Santiago recordó que había dejado su mazorca de maíz en el aula, pero cuando volvió ya no estaba. Esa noche, José Santiago soñó con Luis Ignacio, soñó que lo perseguía corriendo y él no le hacía caso. José Santiago jadeaba detrás de él gritando: Compañero, compañero, yo puedo escalar montañas, tengo la resistencia. ¡Qué mal sueño! Al día siguiente en esa clase, Luis Ignacio pasó por el podio sin siquiera mirar a José Santiago. Al sentarse, siguió con la cabeza baja, sin hacer contacto visual con José Santiago. Cuando José Santiago llamó su nombre, él siguió con la cabeza baja, levantó la mano derecha ligeramente y respondió con voz débil. En ese momento, sin saber de qué clase era ni si siquiera era de su facultad, una chica irrumpió en el aula, abrió la puerta de golpe y gritó hacia Luis Ignacio en la última fila: Luis Ignacio, sé mi novio. ¿Está loco? ¿No respeta al profesor José Santiago? La clase ya había empezado. José Santiago, en nombre de mantener el orden, la echó fuera. Luis Ignacio levantó la vista y miró a José Santiago. José Santiago sonrió y asintió para que no le agradeciera, ayudándolo a deshacerse de una admiradora obsesionada. Pero él le puso los ojos en blanco a José Santiago, sin saber valorar la situación. Mejor no discutir con niños. José Santiago continuó la clase, y a mitad de la lección se distrajo y empezó a charlar de cosas sin importancia con los estudiantes. En privado, José Santiago amaba la poesía de las dinastías Tang y Song, especialmente La libertad y desenfado de Li Bai.
Así que José Santiago aprovechó para compartir con ellos. En la vida habrá muchas personas a las que admirar, y hablando de gustos, a mí me gusta. Luis Ignacio de repente golpeó la mesa, se levantó e interrumpió a José Santiago para evitar malentendidos. Profesor José Santiago, rechazo su propuesta. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo José Santiago le propuso algo? Sonó la campana del fin de clase, y José Santiago agarró el brazo de Luis Ignacio para aclarar las cosas. Apenas lo sujetó, los estudiantes alrededor exclamaron «¡Oh!». José Santiago soltó su brazo y él se escapó. Bueno, lo explicaré después. José Santiago no tuvo clases con ese grupo los días siguientes y no se cruzaba con Luis Ignacio en el campus. Cada vez que pasaba por la cancha de baloncesto o la biblioteca, lugares llenos de estudiantes, José Santiago miraba por todas partes, sin dormir bien varios días, pensando en cómo encontrarse con él casualmente. Además, José Santiago recibió varios mensajes privados de alumnas: «Profesor, apoyo que persiga su amor con valentía». «Profesor José Santiago, ¿puedo escribir fanfiction de ustedes dos? ¿Puede ser súper dulce?» «Profesor mayor y refinado como dominante, y el joven reservado como sumiso. Ánimo, profesor José Santiago, seguro que conquistarás a tu esposo. Luis Ignacio parece frío, pero seguro que lo conquistarás». José Santiago negó rápidamente. «No estoy persiguiéndolo». Del otro lado le respondieron con una sonrisa maliciosa. «Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo tomaremos como que no lo estás persiguiendo». Un colega de José Santiago le dijo que tenía un problema y que su permiso corto se convertiría en largo, así que José Santiago tuvo que ayudar a dar más clases. En las siguientes clases, por miedo a que alguien dijera algo, José Santiago tampoco se atrevió a llamar a Luis Ignacio al terminar. Días después, José Santiago finalmente atrapó a Luis Ignacio en la biblioteca. En el instante que agarró su brazo, las miradas alrededor se clavaron. Temiendo que alguien del grupo los viera, José Santiago lo llevó rápido a un cuarto de almacenamiento cercano y cerró la puerta. «¿Qué quieres ahora?». Luis Ignacio tenía los ojos llenos de miedo, como si José Santiago fuera a devorarlo vivo. «No te estoy persiguiendo. ¿Solo para decir eso?». Además, recordando que la última vez Luis Ignacio reaccionó exageradamente solo por estar apretado contra él, José Santiago le dio una larga charla, aconsejándole que los jóvenes no sean impulsivos y que mantengan la calma ante las dificultades. Luis Ignacio pareció creer un poco que José Santiago no lo estaba persiguiendo. Cuando José Santiago terminó de hablar, lo dejó ir. «Bueno, vete». Luis Ignacio frunció un poco el ceño, tiró de la puerta pero no la abrió. «¿Qué pasa? ¿Por qué mira a José Santiago? ¿Cómo sabe José Santiago?». Era la primera vez que José Santiago entraba a ese cuarto de almacenamiento. El joven estaba impaciente, golpeando frenéticamente la puerta y pidiendo ayuda por la ventana. «¿Hay alguien? ¿Hay alguien?». Parecía un chico reservado. «¿Por qué se pone tan ansioso cada vez que pasa algo?». José Santiago miró su reloj y le dio unas palmaditas en la espalda. «Deja de golpear, no hay nadie. La biblioteca ya cerró a esta hora, no saldremos esta noche». Luis Ignacio volteó asustado. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Sabes que la puerta está rota, ¿verdad? Lo hiciste a propósito, ¿verdad?». José Santiago no lo sabía. Solo quería dar el ejemplo y mostrarle que ante las dificultades hay que mantener la calma como él. Todo su cuerpo estaba apoyado contra la puerta, con las extremidades pegadas firmemente a la superficie, respirando con dificultad y de forma agitada. «No puedo creer que realmente te haya creído, pervertido». José Santiago lo miraba fijamente, sin entender nada. ¿Por qué le estaba insultando a José Santiago? Con esa cara tan guapa, su boca no era para decir groserías. «Ay, ¿qué es ese puntito blanco en su boca?». José Santiago acercó su rostro bruscamente al de él. La curiosidad lo hizo acercarse cada vez más y más. Luis Ignacio presionó aún más su cuerpo contra la puerta, apretó los puños, sus pestañas temblaron, y bajo su prominente nariz apretó los labios, tragándose el puntito blanco. Aburrido, José Santiago retiró la cabeza, se apartó y comenzó a limpiar el sofá. En este cuarto de trastos solo había una mesa y un sofá para recostarse, así que ellos dos pasarían la noche allí como pudieran. Luis Ignacio guardó silencio unos segundos y luego preguntó desde atrás de José Santiago: «¿Qué quieres decir?». «¿Qué? ¿Aquí no hay señal de celular? Si no te acuestas, ¿vas a estar toda la noche de pie hasta que amanezca?». La mesa era un poco corta y Luis Ignacio era algo alto, por eso José Santiago le cedió el sofá.
Él se acostó en el sofá sin cerrar los ojos, mirando fijamente a José Santiago, como si estuviera cuidándose de un peligro. Loco. José Santiago cerró los ojos y se durmió directamente sobre la dura tabla de la mesa. Al día siguiente, despertó con el sol dándole en los ojos y vio que él estaba acostado en el suave sofá, mientras que Luis Ignacio, con su cuerpo largo y delgado, estaba acurrucado en la pequeña mesa. La luz del sol hacía que sus pestañas se vieran especialmente bonitas, pero cuando abrió los ojos, José Santiago se asustó. «No pienses en robarme un beso. José Santiago, no lo hice». José Santiago pensó que pasar la noche juntos en el cuarto de trastos mejoraría su relación, pero en las siguientes clases, Luis Ignacio ignoraba por completo cuando José Santiago intentaba saludarlo. Realmente fue en vano decirle tantas cosas ese día. Después, José Santiago simplemente dejó de prestarle atención. Volvieron a hablar. Fue durante una actividad al aire libre en la escuela, el profesor Fernando le preguntó a José Santiago si podía ayudar, y él fue. Mientras José Santiago estaba arreglando la parrilla, Luis Ignacio se acercó y le preguntó, «¿Por qué viniste?» «El profesor Fernando me pidió ayuda. ¿Y por qué no llamó a la profesora Luisa Flores?» «Ella es una profesora que se lleva bien con el profesor Fernando». José Santiago no sabía la razón. Pensó que tal vez la profesora Luisa estaba ocupada. Luis Ignacio dijo, «Espero que no hayas venido por tu cuenta». «¿Cómo habla ese chico?» José Santiago no cobró ni un centavo por venir. Por la noche los asignaron a la misma habitación porque el profesor Fernando dijo que el delegado y el profesor líder debían compartir para facilitar las cosas, y Luis Ignacio era el único delegado masculino. José Santiago y Luis Ignacio se acostaron en sus respectivas camas individuales, y Luis Ignacio seguía preguntando, «¿Qué le diste al profesor Fernando? ¿Por qué te ayuda a perseguirme?» José Santiago se sentó en la cama y dijo, «Él no me ayudó. Cuando he admitido que te persigo, no te persigo». Entonces, ¿qué significa que nos encerró juntos toda la noche? ¿No será con malas intenciones? ¿Por qué culpar a José Santiago? No sé que la cerradura estuviera rota ese día. Cuando la toqué, no pensé que no se abriría. Luis Ignacio dudando. Pero el primer día en el metro claramente Sus teléfonos sonaron al mismo tiempo, y en el grupo de la actividad enviaron un archivo. Al abrirlo, el título destacaba, «Profesor mayor atrapado por cachorro menor». Los nombres de José Santiago y Luis Ignacio llenaban todo el documento. Pero al abrirlo, el archivo del grupo mostraba que había sido retirado. «Lo envié al lugar equivocado, disculpen a todos». Pero el grupo ya estaba en caos. La chica que envió el archivo perdió el control y dio una explicación que no ayudó. Le pregunté al profesor José Santiago y él no se opuso. Luis Ignacio salió del grupo. Después de salir, metió con fuerza su brazo musculoso que asomaba fuera de la manta. Se envolvió completamente y solo mostró la parte trasera de su cabeza oscura hacia José Santiago. José Santiago estaba sin palabras. En ese momento, esa chica le había enviado una serie de mensajes. Él no respondió a todos, y además, ¿cómo iba a saber que ella iba a escribir algo tan explosivo? José Santiago solo pudo defenderse débilmente, pero yo tampoco apoyé eso en ese momento. Al día siguiente, entraron al desierto. Al montar los camellos, José Santiago iba delante de Luis Ignacio. Durante todo el camino, el camello se movía bruscamente, con sacudidas fuertes hacia arriba y abajo. José Santiago era miedoso, solo podía apretar las piernas y agarrarse fuerte del mango, pero aún así lo sacudían tanto que en varios momentos su trasero se levantó y se separó de la silla del camello. Cuando el guía terminó el recorrido, José Santiago finalmente puso los pies en tierra, sintiéndolos ligeros como plumas. Al voltear, vio las orejas enrojecidas y la cara completamente quemada de Luis Ignacio. Sí, hacía mucho sol, pero ¿no sería exagerado a ese punto? «¿Golpe de calor?», le preguntó José Santiago. Él respondió molesto, «Ni siquiera puedes sentarte bien en un camello». Luis Ignacio no podía ni siquiera soportar que José Santiago montara el camello. Lo veía con malos ojos en todo momento. José Santiago ya lo entendió. Basta. No le prestó atención y pasó a su lado sin decir nada. La cena fue en una larga mesa unida. José Santiago se sentó a la mayor distancia posible de Luis Ignacio, pero éste no dejaba de mirar hacia él y luego fulminarlo con la mirada. Esta vez José Santiago no le provocó. Un grupo de chicas se amontonó en el asiento vacío junto a Luis Ignacio. «Luis Ignacio,
prueba este pincho de carne. ¿Quieres beber algo? Vamos a jugar a 13 espíritus. José Santiago y el profesor Fernando estaban conversando en una esquina. El profesor Fernando se había acostado muy temprano la noche anterior y no había visto los mensajes del grupo. Por otro lado, Luis Ignacio y los demás empezaron a jugar, y el ánimo de los estudiantes estaba muy alto, excepto el de Luis Ignacio. Aunque él también participaba en el juego, no estaba tan emocionado. Se podría decir que solo estaba jugando por jugar. Al mismo tiempo, seguía lanzándole miradas fulminantes a José Santiago, quien decidió darle la espalda. Para sorpresa de José Santiago, Luis Ignacio se acercó directamente y le dijo al profesor Fernando con arrogancia: «Profesor Fernando, quiero hablar con el profesor José Santiago. ¿Puedo sentarme en su lugar?». Incluso echó al profesor Fernando. Realmente estaba muy borracho. El profesor Fernando no se molestó. «Está bien, ustedes hablen. Yo voy a ver a las chicas por allá». Los estudiantes se amontonaron en un extremo de la mesa, mientras que donde estaban José Santiago y Luis Ignacio, reinaba un silencio inusual. Luis Ignacio se sentó y no dijo ni una palabra en mucho tiempo. José Santiago, curioso, le preguntó: «¿No ibas a hablar?». Él respondió con calma: «Es que allá está muy ruidoso, me molesta». Después de un rato, viendo que no tenía nada más que decir, José Santiago también se cansó y quiso irse a su habitación. De repente, él le pasó un pincho de carne, colocándolo frente a José Santiago. «Come un poco antes de irte». José Santiago dudó si había oído bien, y él añadió: «Mucha gente me lo ha asado. No se puede desperdiciar si no se termina». «Sí, no se puede desperdiciar». José Santiago se sentó y lo acompañó a terminar el pincho de carne. Antes de dormir, se duchó. Había un baño público semiprivado. Cuando José Santiago entró, solo estaban él y Luis Ignacio en el baño. Al encontrarse con Luis Ignacio, José Santiago se sorprendió. ¿A qué hora se bañaba tan tarde? Luis Ignacio se quitaba la chaqueta mientras respondía: «Esperé a que todos se durmieran para venir». «Qué coincidencia, yo también». Esa noche, por la nueva distribución de habitaciones en el desierto, José Santiago tenía una habitación individual, no compartía con él, así que no sabía cuándo venía a bañarse. Lo incómodo fue que la ducha del compartimento parecía estar rota. Solo quedaban 2 duchas enfrentadas. Hay que aclarar que era un compartimento semiabierto. Podían verse claramente uno al otro. Sin decir nada, se dieron la vuelta para bañarse de espaldas, sin mirarse. A mitad de la ducha, el jabón que tenía José Santiago en la mano salió volando hacia atrás. Siempre reservado, José Santiago se sintió un poco avergonzado y giró la cabeza para preguntarle a la persona detrás: se me cayó el jabón, ¿me lo puedes recoger?». Luis Ignacio no respondió. José Santiago añadió: «Parece que está de tu lado, solo tienes que agacharte para agarrarlo». «¿No te quieres doblar? Está bien». José Santiago tuvo que esperar a vestirse para recogerlo él mismo. Después de lavarse, José Santiago caminó como cangrejo, moviéndose con cuidado hacia un lado para vestirse. Luis Ignacio ya estaba vistiéndose también, y el jabón se le resbaló hasta sus pies. Aunque solo tenía puesta la parte de abajo, José Santiago se acercó a recoger el jabón que se le había caído. Al levantarse, la ropa interior de José Santiago se enganchó en sus pantalones de moda llenos de argollas de metal. Tras 2 intentos sin poder despegarla, José Santiago quedó pegado a él. Su pecho estaba tan cálido. «¿Qué haces? El colgante de tus pantalones se enganchó en el mío, no puedo despegarlo». Las manos de José Santiago se movían rápido, deshaciendo el enredo donde estaba atrapado, con movimientos tan veloces que dejaban un rastro, pero no se atrevía a prestarle atención por miedo a romper la ropa interior. Los movimientos de manos y piernas movían todo el cuerpo. José Santiago se frotaba de adelante hacia atrás, pegado a su pecho. Luis Ignacio dio una vuelta y abrazó a José Santiago, presionándolo contra la pared. «Profesor José Santiago, admito que tienes cierto atractivo. Admito que cuando montas el camello tu figura es seductora, pero te advierto, no me sigas provocando. Eres todo un experto en jugar al tira y afloja. Me tienes colgado y con la boca abierta». No sé si fue por el viento y la arena de esos días, o porque José Santiago estuvo mucho tiempo en el baño, solo con ropa interior, pero después de la actividad al aire libre, José Santiago tuvo fiebre por varios días. El profesor Fernando pidió permiso al director para que José Santiago descansara unos días. Para sorpresa, José Santiago estaba en el hospital y recibió un mensaje de Luis Ignacio. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás evitando?». José Santiago acababa de ponerse una inyección.
No te estoy evitando. ¿No quieres que te persiga? La otra persona hizo una pausa de 2 segundos. Entonces, ¿a dónde te fuiste? ¿No has venido a clases en tantos días? Estuve enfermo, en el hospital con suero. No respondió más mensajes de José Santiago. Casi una hora después, Luis Ignacio tocó la puerta de la habitación de José Santiago. José Santiago, con la cara caliente y un pañuelo en la nariz, envuelto en una manta, fue a abrir. Al verlo, se quedaron un momento en silencio. ¿Qué haces aquí? Delegado, representando a los estudiantes. Él se quedó parado en la puerta sin responder directamente. José Santiago, profesor, ¿siempre reaccionas así con quien venga? ¿Qué pasa? ¿Me vas a juzgar? Se volteó a ver en el espejo, con las mejillas rojas por la manta, los ojos llorosos y vidriosos, restos de leche en los labios, la manta dejaba ver su clavícula blanca y delicada, y sostenía la gota de suero con una mano. José Santiago murmuró: así es como se ve a alguien cuando está enfermo. Entra y siéntate. Luis Ignacio le quitó la gota de suero a José Santiago y puso la fruta en la mesa. Lo compré con el dinero del salón. ¿Vas a gastar el dinero del salón en esto para mí? Lo compré yo. Eres bastante generoso. Cuando José Santiago iba a la escuela, el delegado nunca pagaba estas cosas para los compañeros. Luis Ignacio estaba de buen humor ese día. Incluso empezaron a platicar. Al oscurecer, José Santiago le propuso que regresara a la escuela, pero él dijo que el profesor Fernando le pidió que se quedara a cuidar a José Santiago esa noche. El profesor Fernando fue bastante considerado. José Santiago dejó que Luis Ignacio durmiera en la cama de al lado. Él se sentó al lado de la cama de José Santiago y dijo: espera, todavía no tengo sueño. Sorprendentemente se enganchó en la conversación con José Santiago. ¿No será que no lo odia tanto? ¿No pueden simplemente platicar bien? Después, José Santiago estaba tan cansado y mareado que se durmió primero. No sé si fue porque resolvieron algunos conflictos con Luis Ignacio, pero esa noche José Santiago durmió muy tranquilo. Soñó que comía un muslo de pollo. José Santiago mordió con ganas. ¡Qué delicioso! Pero parecía escuchar algún grito aterrador. Va, no importa. José Santiago volvió a abrazar y morder. Realmente delicioso. Al despertar en la mañana, Luis Ignacio ya se había ido de regreso a la escuela. Esta vez que vino a visitar a José Santiago, realmente mejoró su relación. Después de que José Santiago regresó a la escuela, Luis Ignacio, como delegado de la clase, comenzó a interactuar más con José Santiago. Tal vez por los créditos, Luis Ignacio últimamente iba con más frecuencia a la oficina. José Santiago compartía oficina con el profesor Fernando. Cuando Luis Ignacio ayudaba al profesor Fernando, también traía cosas para José Santiago. Por un examen, tuvieron un receso de 3 días. El día antes de las vacaciones, Luis Ignacio terminó su trabajo y se quedó dando vueltas en la oficina, sin querer irse. Finalmente, miró fijamente a José Santiago y luego le dijo al profesor Fernando: profesor Fernando, parece que la profesora Luisa Flores lo está buscando. El profesor Fernando preguntó: ¿sí? ¿No acabamos de separarnos? Sí, él me dijo que lo buscaba. El profesor Fernando salió de la oficina con algo de duda, dejando solo a José Santiago y Luis Ignacio. Como su relación se había suavizado bastante, José Santiago sonrió y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Algún plan para las vacaciones? Luis Ignacio miró a José Santiago, tragó saliva y de repente apoyó ambas manos en la mesa. Profesor José Santiago, ¿le gusta ver películas? Más o menos, depende de la película. Me gustan las de ciencia ficción y suspenso, pero las de romance o dilemas éticos no me interesan mucho, y las comedias tampoco tanto. A veces José Santiago sentía que hablaba demasiado. No era de extrañar que Luis Ignacio al principio no soportara sus charlas. Tengo un boleto de cine para usted. Un amigo compró uno de más y si no lo usamos se desperdicia. Quiso rechazarlo, pero José Santiago no le gustaba desperdiciar nada. Y la última vez que compartieron un pincho de carne fue por su sentido de ahorro, así que dudó. ¿Qué tipo de película? Terror. José Santiago nunca había visto una película de terror, pero aún así aceptó el boleto que le ofrecían. Luis Ignacio, al entregar el boleto de su amigo, mostró una leve sonrisa en su rostro tranquilo. Mi amigo se sentará a tu lado. Se dio la vuelta para irse y rozó la cartera de José Santiago sobre la mesa. La cartera cayó al suelo y se abrió, mostrando una foto de una mujer joven y hermosa abrazando a un niño gordito. En ese instante, Luis Ignacio se alteró completamente. ¿Tienes esposa e hijos?
Luis Ignacio se volvió y agarró la muñeca de José Santiago. ¿Tienes esposa e hijos? Y ese día en el metro me trataste así. ¿Cómo en el metro? José Santiago sentía que lo iban a devorar sin entender de qué hablaba. En ese momento, el profesor Fernando entró a la oficina y Luis Ignacio rápidamente soltó su mano. Con la cara roja de vergüenza, recuperó el boleto de cine que había dado y salió de la oficina. El profesor Fernando no llevaba mucho tiempo en la oficina cuando la profesora Luisa Flores entró a buscarlo, asomándose y preguntando, «¿Escuché en la oficina que me estabas buscando?» El profesor Fernando respondió, «¿No fuiste tú quien me buscó? Fui al segundo piso y no te encontré». Luisa Flores negó con la mano. «No, justo estaba buscando al profesor José Santiago, también tengo algo que hacer». José Santiago lo miró de reojo. Él dijo que le había presentado un candidato para una cita arreglada a José Santiago. El profesor José Santiago es un hombre distinguido, soltero desde hace mucho tiempo, y la otra persona también es una mujer muy culta. Deberías intentarlo. Pero José Santiago no tenía tiempo en estas vacaciones. Tendría que esperar al fin de semana siguiente. Al principio quería rechazar, pero Luisa Flores dijo que ya había prometido, así que José Santiago tuvo que aceptar. Las vacaciones de 3 días fueron aburridas. José Santiago estaba viendo videos cuando encontró el tráiler de la película que le había dado Luis Ignacio. Se detuvo a verlo unos segundos. José Santiago quiso explicarle, pero ¿para qué? ¿Cómo iba a explicar? ¿Mandarle un mensaje diciendo que esa no era su esposa e hijos, sino su mamá cuando era joven abrazando a él de niño? Ahora José Santiago estaba delgado, pero de niño sí había sido gordito y blanco. Pero sería muy raro que de repente le diera esa explicación, se sentiría extraño. José Santiago abandonó la idea de defenderse. 3 días después, al volver a clases, Luis Ignacio parecía no ver a José Santiago como si fuera aire. Su frecuencia de ir a la oficina disminuyó mucho, solo iba cuando el profesor Fernando lo llamaba, y aunque veía a José Santiago, no decía ni una palabra. En clase ni siquiera lo miraba, solo escuchaba sin mirar. José Santiago estaba tecleando en la computadora portátil en la oficina. Luis Ignacio se sentaba al lado del profesor Fernando, organizando cosas, sin desviar la mirada. El profesor Fernando, sin nada que hacer, comentó, «Profesor José Santiago, la cita a ciegas que la profesora Luisa Flores arregló para usted es hoy, ¿verdad?» Luis Ignacio, que siempre le daba la cara de lado a José Santiago, inmediatamente giró para mirarlo de frente. «¿El profesor José Santiago todavía no se ha casado?», preguntó mirando a José Santiago. El profesor Fernando respondió antes, «El profesor ha estado soltero por tantos años». José Santiago vio que los ojos de Luis Ignacio brillaban y se apagaban, sin saber si estaba feliz o enojado. Después del trabajo, José Santiago fue a la cita, pero Luis Ignacio lo detuvo en la entrada de la escuela. «¿Quién es la persona de la foto pasada?» «Mi mamá y yo». «¿Eras tan gordito cuando eras niño? ¿Quieres que te comparta consejos para bajar de peso?» «No, gracias». José Santiago intentó irse, pero él lo detuvo de nuevo. «Vas a una cita y te vistes». No terminó la frase. Luis Ignacio se puso un poco ansioso. Frunciendo el ceño, le preguntó a José Santiago, «¿Tienes prisa por casarte?» «No tengo prisa. En realidad planeaba rechazarlo». «No hablemos más. Ya voy tarde». José Santiago lo empujó y salió de la escuela. La persona para la cita llevaba gafas de montura delgada, un corte de cabello corto y pulcro, combinado con un saco de traje, y estaba sentada junto a la ventana. José Santiago explicó de antemano que en realidad no planeaba tener una cita a ciegas, pero Luisa Flores siempre decía que también podían hacer amigos. La otra persona sonrió y respondió, «No importa, todos nos conocemos, hacer amigos también está bien». Después de aclarar la actitud, José Santiago se relajó mucho y ambos comenzaron a conversar rápidamente. El celular en el bolsillo vibraba sin parar. José Santiago lo tomó y echó un vistazo. Era la foto de perfil de Luis Ignacio. «¿No ibas a rechazar? ¿Y por qué hablas tan feliz? ¿Tienes intenciones con todos o qué? ¿Puedes dejar de pescar? ¿No te basta conmigo?» «Te dejo pescar. ¿Puedes dejar de sonreír ya?» José Santiago giró un poco la cara y vio a Luis Ignacio al otro lado de la ventana, mirándolo con cara de reproche. José Santiago rápidamente levantó el brazo para cubrir esa mitad de la cara. La persona de la cita pensó que José Santiago no se sentía bien y preguntó apresuradamente qué le pasaba. José Santiago negó con la cabeza. Como artista, ella intentó acercar la mano para tocarlo.
Fue ese gesto de extender la mano hacia la cabeza de José Santiago lo que atrajo a Luis Ignacio al interior del local. Luis Ignacio entró sin decir palabra y jaló a José Santiago. Ella tiró del brazo de José Santiago, lo levantó de la silla sin importarle y primero explicó a la persona frente a él. Disculpen, tengo un asunto urgente con mi profesor. ¿Qué asunto urgente?, preguntó José Santiago en la calle. Él todavía jalaba a José Santiago y dijo: «Aquí no es conveniente, vamos a mi casa». Dijo que alquilaba un departamento fuera de la escuela. Apenas entraron, lo empujó contra la pared. «Profesor José Santiago, ¿no será que en el metro me tocaste porque te gusto? Y ahora vas a una cita a ciegas. ¿Qué significa eso?» «¿Cuándo te toqué?» José Santiago hizo un gesto hacia él. «¿Quieres que lo diga más claro? Me atrevo a decirlo, pero seguro no quieres escucharlo. ¿Cómo es eso? Había mucha gente ese día, y yo no sentí nada». De repente, José Santiago recordó el elote que él sostenía con fuerza ese día. Al entender todo, José Santiago se sintió muy aliviado de que ese elote se hubiera perdido y no se lo hubiera comido él. No es de extrañar que ese día lo llamara pervertido y le diera una bofetada. José Santiago se sintió muy culpable, se disculpó tímidamente y finalmente preguntó con cuidado: «Disculpa, ¿tu trasero está bien?» Después de todo, el elote es bastante duro. Luis Ignacio agarró la camisa de José Santiago y lo tiró sobre la cama. «Aunque esto fue un malentendido, que luego me sedujeras, es verdad. Profesor, en este momento no se preocupe por mí. Creo que usted debería preocuparse por su propio trasero». Esa noche, José Santiago no fue liberado por él, y pasó una noche difícil. ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante universitario y un diamante? A la mañana siguiente, Luis Ignacio tenía clase temprano y se fue primero, mientras José Santiago, con un cuerpo ya envejecido, se acostaba en su cama sin poder enderezar la espalda. No se equivocó antes. José Santiago admitió que su salud no era buena y no podía soportar tanta brillantez. José Santiago se apoyó en la cintura para levantarse y contestar el teléfono. Era ese amigo de citas que llamó ayer. Le dijo que José Santiago había olvidado su billetera en el restaurante y preguntó si no había pasado nada por irse tan rápido ayer. ¿Pasó algo? ¿Cómo podría decirlo? José Santiago aguantó el dolor intenso y fue a buscar su billetera para agradecerle invitándolo a almorzar. Pero por mala suerte, Luis Ignacio, que volvía de la escuela, pasó justo después de que ellos terminaran de comer y salieran, y volvió a secuestrar a José Santiago llevándolo a su casa. «¿Solo me fui una mañana y ya te portas así de mal? ¿Todos los hombres mayores son así? ¿Sedujiste a uno y ahora quieres seducir a otro?» No pudo seguir hablando. Agarró a José Santiago del cuello y lo presionó contra el sofá. «Fuiste tú quien me provocó primero». José Santiago fue besado con furia, pero sorprendentemente lo disfrutó. «Este chico es tan guapo, parece que José Santiago tampoco pierde». Lo único malo es que al ver que José Santiago no respondía, lo abrazó frente al espejo. «Mírate, con la cara toda sonrojada, qué irresistible te ves». José Santiago, avergonzado, bajó la cabeza mientras Luis Ignacio le ordenaba al oído: «No vuelvas a ver a ese amigo de citas». El profesor José Santiago explicó: «Solo somos amigos». Luis Ignacio se rió al oído de José Santiago. «Oh, cierto, profesor tiene razón. Las mujeres y el número 0 solo pueden ser hermanas». José Santiago recordó que antes de tomar ese metro, él todavía era un hombre heterosexual. «Olvídalo, nunca más tomaré el metro». Más tarde, José Santiago supo por el profesor Fernando que él nunca le pidió a Luis Ignacio que se quedara a cuidarlo esa noche, ni siquiera les contó a los compañeros de clase que José Santiago estaba enfermo. Resulta que este chico estaba preocupado por José Santiago. Mejor ni decir nada, es tan guapo que José Santiago no pierde.